Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de señal con 4 minutos de retraso. Nuestro soporte ya se estaba volviendo loco. Aquí está nuestro soporte, no falla jamás. Reflujo, postura y sistema nervioso autónomo. Ese es el tema del directo. Y entonces Ruby me dijo, oye, Ruby me dijo, Lili, date prisa, porque el soporte ya va a enviar los mensajes. Y todo fue bueno. Calma, que llegamos. La verdad es que, hola Claudia, la verdad es que esta cosa de despertarse a las 6 menos cuarto, ¡buah! Es la primera semana no, la semana pasada ya lo estaba haciendo. Pero claro, vas sumando esfuerzos y la verdad es que mientras vayas sumando esfuerzos ya te va costando más llegar al final del día con energía, ¿no? Pero bien, hoy es martes de SNA, entonces si es martes de SNA tenemos energía hasta que se termine el día. Pero la verdad es que va costando un poco más. Pero muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de reflujo, vamos a hablar de postura, vamos a hablar de sistema nervioso autónomo, vamos a hablar de adaptaciones, maladaptaciones. Cuando digo reflujo, vamos a hablar sobre todo de lo que son las lesiones no erosivas, ¿ok? ¿Y por qué las lesiones no erosivas? Porque las lesiones erosivas ya tienen su tratamiento, es medicación, porque está dañando el tejido, hay que regenerar el tejido, recuperar el tejido y todo esto, el tratamiento está establecido. Pero un 70% de lo que, cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, estamos hablando de una enfermedad que en un 80% es no erosiva, es decir, hay los síntomas, hay la disfunción, hay el trastorno. Sin embargo, cuando haces las pruebas diagnósticas no ves daño en el tejido todavía. Y ahí es cuando tenemos más rangos para poder modificar situaciones, ¿no? No es sobre arreglar partes, es sobre optimizar sistemas. Esto lo debemos tener muy claro. Entonces, cuando ya hay lesión erosiva, obviamente ya está establecida la enfermedad, ya estamos trabajando en lo que llamamos de la columna azul. La columna azul, para los que no estáis enterados, nuestros alumnos en la primera clase del SNA integrativo, cuando hablamos de disfunciones, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de patología, cuando hablamos de cómo se desarrolla o cómo se desarrollan los problemas en nuestros pacientes o en nuestra vida o en nuestro cuerpo, hablamos de que los primeros cambios son los cambios que están en la columna naranja, hay una tabla ahí. Los primeros cambios son los cambios de la columna naranja. En la columna naranja están los comportamientos, sobre todo los comportamientos, la actitud, el estado de ánimo, las predilecciones, el ocio. Entonces ahí están los primeros cambios. Antes me gustaba esto, ahora ya no me gusta. Antes yo tenía energía, ahora ya no tengo. Tengo dificultad para mantener una dieta. Trastornos de humor importantes, aislamiento, rechazo, un montón de cosas. Luego, cuando esto no se resuelve, lo natural es que vayas avanzando a una otra columna, que es una columna que tenemos ahí, que es la columna en verde. La columna en verde es cuando estamos hablando de los ejes de las disfunciones, de los trastornos. Es decir, no hay un tejido que esté dañado, no hay un diagnóstico que se pueda sacar, porque faltan criterios para poder cerrar un diagnóstico. Y todavía son personas que están sufriendo, todavía son personas que están en búsqueda de una mejor asistencia, porque necesitan de asistencia sanitaria, todavía no tienen un diagnóstico cerrado. Entonces ahí está el eje de las disfunciones, que cuando hablamos de reflujo
una parte importante de los pacientes estará en esta columna verde cuando estamos hablando del eje de las disfunciones. Y hay un tercer pilar de esta construcción, que es ahí la columna azul, como os estaba comentando, que ahí en la columna azul tal cual ya tenemos las enfermedades desarrolladas, diagnosticadas, el daño en los tejidos, las adaptaciones estructurales. No significa que no se pueda ayudar al paciente, pero sí que significa que ya es un problema más avanzado y obviamente ya necesita de un abordaje terapéutico más intervencionista, incluso con el tema de medicaciones en un contexto más amplio, ¿vale? Y está bien indicado. Entonces, cuando estamos hablando de lesiones erosivas, estamos hablando de lesiones que ya son enfermedad, que ya están en la columna azul. Cuando estamos hablando de lesiones no erosivas, estamos hablando de trastornos todavía, porque no hay un daño estructural. ¿Ok? Y ahí participa, obviamente, el sistema autónomo participa en eso, pero vamos a dejar el sistema autónomo para un segundo momento. ¿Por qué para un segundo momento? Porque el sistema autónomo, como sabéis, es un sistema de respuesta y es un fallo tremendo. Vamos a ver si cuando vayamos a la Physio Expo, ahí en el cajón desastre, en nuestra interacción, ahí si somos capaces de aclarar un poco más esto. Pero el sistema autónomo, lo primero que viene a la cabeza de las personas o de los profesionales cuando hay un trastorno del sistema autónomo, y cuando digo trastorno del sistema autónomo, digo algo que hayas medido, porque si no lo mides no lo sabes, te lo estás imaginando y no se puede prescribir un tratamiento basado en imaginación. Entonces vamos a imaginar que lo has probado por saliva, por variabilidad de frecuencia cardíaca, por sangre, por lo que quieras, y has identificado, hay un trastorno del sistema nervioso autónomo, o por camilla vasculante, lo que sea. Bien. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, estamos hablando sobre todo de un sistema, es un sistema de respuesta. ¿Qué significa esto? Un sistema de respuesta se manifiesta cuando es demandado. ¿Okay? Entonces, tiene que haber una demanda para que yo manifieste una respuesta. ¿Qué significa eso, Luis? Yo no voy a manifestarme solo. ¿Entiendes? Cuando tengo un sistema de respuesta, tenemos nervios que envían información, tenemos nervios que traen información desde el centro. Nervios envían información al centro, nervios traen información del centro. Okay. El sistema autónomo está aquí en esta ruta. La ruta que trae la información desde el centro a la periferia. ¿Okay? Entonces, el sistema autónomo, como es obvio, no es un sistema que va a generar maladaptaciones por sí mismo, per se. Es decir, para que el sistema esté mal adaptado, algo en el cuerpo, en nuestro organismo, en nuestro procesamiento endocrino, metabólico, nuestra gestión del estrés, nuestro sueño, nuestro sistema gastrointestinal, algo le está afectando. Entonces, es un fallo de razonamiento clínico y es un fallo brutal cuando tenemos un sistema autónomo mal adaptado y la gente se encarga y se ocupa de intentar buscar el tratamiento o maniobras o intervenciones para el sistema autónomo en sí mismo. ¿Por qué? Porque esto es una ruta de respuesta y no puedes cambiar la respuesta por la respuesta. ¿Vale? Bueno, no es que no puedes. Poder puedes. Lo único es que no serás para nada resolutivo. Es decir, estás intentando cambiar la respuesta por la respuesta. Es un paciente que está en prediabetes y no intentas cambiarle la dieta. No intentas darle más ejercicios físicos. No intentas sacarle del sedentarismo y hacer con que duerma mejor. Simplemente le das insulina y ya listo. ¿Entiendes? Es decir, está mal tratado, obviamente, porque no estás tratando el problema, estás tratando la mala adaptación. Entonces, es un fallo arrancar pensando que el sistema autónomo puede ser el problema, ser atacado al principio, porque el sistema autónomo es un sistema de respuesta y un sistema de respuesta responde. Entonces, en este contexto, nos interesa saber algunas cosas. Por ejemplo, uno de los principales, tenemos algunos pilares de la construcción del razonamiento, como hablamos en las formaciones. ¿Okay? Entre los pilares de la construcción del razonamiento, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, tenemos 4 elementos que son principales, llamamos esto de 4 M's. Los 4 M's
son los 4 principales elementos moduladores de la respuesta autonómica. Entonces, antes de buscar si vas a trabajar el sistema autónomo con electroestimulación, con bioelectricidad, con neuromodulación, con lo que sea, antes de buscar una solución ahí, ¿cómo voy a hacer para intentar estimular el sistema autónomo? Vamos a intentar garantizar los 4 M's. Los 4 M son: ¿qué tal está la calidad del sueño? ¿Qué tal está la gestión del estrés? ¿Qué tal está el tema del sedentarismo? ¿Qué tal está el sistema gastrointestinal? Este es el primer paso. Clínicamente hablando, este es el primer paso, antes de intentar hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estos son los principales elementos que van a generar cambios en la modulación autonómica, en la respuesta del vago, en la respuesta del simpático, en la respuesta del estrés. ¿Okay? Ese es el primer elemento. Y son los 4 elementos que te dan más capacidad de reserva. ¿Para qué vale una capacidad de reserva? Para cuando tu cuerpo necesite aguantar un tirón más fuerte, que puedas hacerlo sin sacrificarte demasiado, sin que esto suponga que vayas a enfermarte en el proceso, ¿okay? O morir en el intento. Entonces ahí están los 4 M's. Luego pasamos a la segunda parte. Los 4 M's son los 4 principales elementos moduladores de la respuesta autonómica. Pero son comportamientos, sobre todo, ¿no? Son condiciones que somos capaces de modular. Por ejemplo, el sueño, el sistema gastrointestinal, el nivel de estrés, el sedentarismo, más o menos lo podemos gestionar con cambios de comportamiento, lifestyle, estilo de vida y todo eso. Okay. Ahora, tenemos lo que llamamos de 3 R's. ¿Okay? Y los 3 R's son 3 circuitos internos que son potentes reguladores de la respuesta autonómica. Dentro de estos 3 R's, y es importante tenerlos muy bien regulados, dentro de estos 3 R's tenemos 3 sistemas que nos llaman la atención, que son uno de ellos, el sistema trigeminal, que no vamos a hablar hoy. Segundo de ellos, el sistema barorreflejo. El sistema barorreflejo es el sistema que tenemos principalmente concentrado aquí, en el callado de la aorta, en el seno, en el cuerpo carotídeo, en el corazón, en los pulmones. Y el tercer sistema es el sistema gastrointestinal, que es donde vamos a detener un poco más nuestra mirada hoy, ¿vale? En el sistema gastrointestinal. Entonces, para entender este tema, para ir directamente al grano del tema del sistema gastrointestinal, vamos a empezar hablando una cosa que tal vez no sea tan obvia así. ¿Okay? Y tal vez mi profe de la Escuela de Osteopatía y mi amigo actualmente, el profesor Raúl Sansegundo, no esté nada de acuerdo con eso, tal vez me vaya a echar la bronca, pero para hablar de lo que vamos a hablar, yo tengo que decir eso. El diafragma, para eso que estamos hablando, el diafragma no es, su función principal no es la función respiratoria. ¿Okay? Para eso que estamos hablando, la principal función del diafragma no es la función respiratoria. ¿Cómo que la principal función del diafragma no es la función respiratoria? No es la función respiratoria. La principal función del diafragma, en este contexto que estamos hablando, no es la función respiratoria. El diafragma es el mayor o es el mejor regulador de presiones internas que tenemos en nuestro cuerpo. En este contexto que estamos hablando, y el contexto es el rey, nos interesa más el mantenimiento de las presiones internas que la función respiratoria. ¿Okay? Porque la función respiratoria obviamente pasa por cambios entre la presión de la gravedad, la presión intrapleural, intrapulmonar, intratorácica, luego la presión intraabdominal, y van habiendo cambios ahí. Pero para nosotros, en este contexto que estamos hablando, el diafragma es un músculo respiratorio. Para nosotros no. Para nosotros la principal función del diafragma es que es un regulador de presiones. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Quiero que hagas un ejercicio conmigo, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio con los brazos, ¿ok? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Quiero que estires los brazos así, hacia arriba, todo lo que puedas, aquí, por las laterales. Suba los 2 brazos y estire los codos, ¿vale? Y luego baja. Ok.
Ahora quiero que vuelvas a hacer eso y que te des cuenta de cómo respiras cuando estás subiendo los brazos. ¿Okay? Quiero que lo hagas otra vez. Sube los brazos y que te des cuenta de cómo respiras cuando subes los brazos. ¿Cuál es el movimiento que sueles hacer cuando estás subiendo los brazos? ¿Es tomar aire o soplar aire? ¿Cuál es el movimiento respiratorio que hacemos cuando subimos los brazos? ¿Es inspirar o expirar? ¿Es tomar aire o es soplar aire? ¿Cuál de los dos? Cuando estás subiendo los brazos, ¿qué haces? Tomar aire, ¿verdad? Inspirar. Ok, pues fíjate qué curioso. Cuando subimos los brazos, inspiramos más. ¿Por qué inspiramos más cuando subimos los brazos? Inspiramos más porque se abre más espacio en la caja torácica. Como se abre más espacio en la caja torácica, ocupamos mejor el espacio de la caja torácica. Bien. Y en cambio, cuando bajamos los brazos, lo natural es soplar porque estamos cerrando el espacio de la caja torácica. Ok. Ahora quiero que intentes hacer al revés. Quiero que intentes hacer al revés. Estamos aquí comprobando la tesis de que la principal función del diafragma, en este contexto que estamos hablando, no es la función respiratoria, es que sea una bomba presórica. ¿Okay? Quiero que intentes al revés. Quiero que intentes que al subir los brazos, quiero que intentes soplar. ¿Vale? Entonces toma aire aquí abajo y cuando subas, intenta soplar. Cuando subas los brazos. Y vas a ver, cuando subas los brazos intentando soplar el aire, que cuesta más. El brazo no va tanto hacia atrás, hay una perturbación de la cabeza. En general hacemos esto. El brazo se queda más corto aquí adelante, la cabeza se proyecta anterior, genera una serie de modificaciones posturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Es imposible disociar la respiración, el diafragma, de los movimientos periféricos. ¿Okay? Es imposible hacer esto disociando de los movimientos periféricos. Es imposible hacerlo. ¿Y por qué es imposible hacerlo? Porque el diafragma es una bomba presórica. Si lo activas de la manera correcta, en el momento correcto, se potencia el cuerpo. Si lo haces en otro momento, se pierde regulación de movimientos periféricos. Por esto decimos, jamás sacrifiques el centro por la periferia. ¿Vale? Entonces influye directamente en los movimientos de los brazos, influirá directamente en los movimientos de las piernas. Vale. Pero en este contexto nos importa más las acciones del diafragma sobre el tórax cuando sube y sobre el sistema gastrointestinal cuando baja. Entonces, estamos hablando de cambios de presiones. ¿Okay? Estamos hablando que cuando hay más volumen en esta zona, hay menos presión y este, por ejemplo, es el momento de la inspiración. Más volumen, menos presión, el diafragma baja, disminuye el volumen, aumenta la presión, la sangre sube, más fácil. Ok. Ahora vamos a pensar lo siguiente. 70% de los reflujos, de los casos de reflujos, son casos de reflujo no erosivo. Es decir, no hay daño a la estructura, no hay daño a la mucosa. ¿No? Si estuviéramos hablando, a ver, no me abre las fotos. Estuviéramos hablando de algún segmento específico, estaríamos hablando específicamente de este segmento que ves aquí abajo. Cuando ves ahí este tubito que está entrando ahí en el estómago, y no sé si vas a poder leer ahí, pero en este tubito que viene ahí hay dos flechitas rojas, así en las laterales, y ahí es la junción esófago-gástrica, es donde está el esfínter esofágico inferior. ¿Vale? Y eso ahí nos importa, ¿por qué? Porque es normal tener algún grado de reflujo, es normal que lo tengamos. ¿Sí? Algún grado de reflujo es normal que lo tengamos. Todos podemos tener algún grado de reflujo.
Lo que no es normal es que esto empiece a generar problemas o que sea demasiado el tiempo en el cual ocurre este reflujo y ahí sí empezamos a tener problemas. Algún grado es posible que tengamos. Y cuando ves ahí estas flechitas al final del tubo esofágico, en la entrada del estómago, cuando ves estas flechitas ahí, este esfínter esofágico inferior, ahí estamos hablando de dos bandas de tejido diafragmático. ¿Okay? Dos bandas de tejido diafragmático que cuando somos capaces de bajar mejor el diafragma y esto se cierra mejor, y cuando no somos tan eficientes para bajar el músculo diafragma, no somos tan competentes para hacer este cierre de la junción o de la unión esofágico-gástrica y ahí no somos tan competentes para poder hacer el cierre de esta estructura. Okay. Entonces estamos hablando todo el tiempo de una interacción entre el tórax y el abdomen. ¿Okay? Para que esto fluya bien, yo necesito de una correcta regulación entre el tórax y el abdomen. Vale. ¿Y qué es lo que suele pasar en una parte importante de nuestros pacientes? Hay condiciones gastrointestinales que suelen generar cambios en el comportamiento de las presiones abdominales. Luis, ¿me puedes dar ejemplo de situaciones clínicas donde hay cambios de las presiones intraabdominales, por ejemplo? Pues por supuesto que sí. Una de las más conocidas que tenemos en nuestros pacientes todos los días en clínica, estreñimiento. ¿Ok? Entonces, imaginamos un paciente que está estreñido, de los más comunes que hay. Puede ser estreñimiento, puede ser un aumento de la producción de gases, pero nos quedamos con estreñimiento, que es súper común. ¿Qué va a pasar en la cavidad abdominal cuando el paciente está estreñido? ¿Qué pasa en la cavidad abdominal cuando el paciente está estreñido? Una cosa rara de aquí. ¿Qué pasa en la cavidad abdominal cuando el paciente está estreñido? ¿Qué opináis? ¿Qué pasa con las presiones intraabdominales? Cuando el paciente está estreñido, ¿qué pasa con la presión dentro del abdomen? Aumento la presión dentro del abdomen, ¿no? Si yo aumento los contenidos dentro del abdomen, yo voy a aumentar la presión dentro del abdomen. ¿Okay? Entonces, si hay más cosas ocupando espacio dentro del abdomen, se aumenta la presión dentro del abdomen. Cuando vayamos a tener un momento donde ahora vamos a comer, ahora vamos a cenar, ¿qué es lo que va a pasar? Comemos. Al comer, empezamos con los movimientos peristálticos, empezamos con los movimientos gástricos, empezamos con la salivación, empezamos a llenar la tripita. Okay. Y cuando llenamos la tripita, entonces empezamos a acomodar los contenidos ahí. Empezamos a generar una adaptación de los contenidos abdominales. Muy bien, el diafragma en un primer momento va a intentar subir, porque es el mecanismo de adaptación natural. Cuando comemos, el diafragma debería subir para abrir espacio para la comida. ¿Okay? Considerando que es posible que las estructuras puedan bajar y que las estructuras puedan aumentar su diámetro anteroposterior. Estructuras ahí, el estómago, bueno, el intestino, los contenidos abdominales. Muy bien. Si tenemos un paciente que está estreñido, lo que pasa es que parte de este espacio ya está ocupado. Entonces, cuando vayamos a hacer el proceso natural de digestión, cuando vayamos a hacer nuestras respiraciones después de comer, ¿qué pasa con este movimiento diafragmático? ¿Qué pasa con esta relación entre el tórax y el abdomen? Tiene una relación distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una sobrepresión sobre la cavidad abdominal. Entonces, si te recuerdas bien, para que podamos tener un buen cierre,
para que podamos tener un buen cierre del esfínter esofágico inferior, que es esta parte final del diafragma, yo necesito que el diafragma pueda bajar bien. Y para que el diafragma pueda bajar bien, ¿qué necesito producir? Cambios en la cavidad intraabdominal, cambios de presión en la cavidad intraabdominal. Si tengo más presión aquí y tengo menos presión aquí, y ahí voy a intentar empujar una estructura como el diafragma en dirección al abdomen, ¿qué va a pasar? Este empuje es subóptimo, este empuje no es el empuje ideal. ¿Por qué no es el empuje ideal? Porque hay mucha presión aquí abajo, entonces yo no puedo bajar tanto el diafragma cuanto debería. Y si no puedo bajar tanto el diafragma cuanto debería, ¿qué va a pasar aquí en esta zona? ¿Qué va a pasar ahí? Si yo no puedo bajar tanto el diafragma como debería, porque ya está más ocupada la cavidad abdominal, ¿qué va a pasar ahí en esta válvula, en este cierre? ¿Qué va a pasar? ¿Hay un cierre competente o hay un cierre menos eficiente? ¿Hay un cierre competente o el cierre es menos eficiente? No cierra bien, ¿verdad? Este es el primer punto. No cierra bien el esfínter. Y fijaros, esto no va a pasar solamente cuando... Eso no pasa solo cuando hablamos de estreñimiento. Por ejemplo, en hombres que llevan cinturón, ponen los pantalones, llevan cinturones, ya se probó, por ejemplo, ¿os recordáis que yo he dicho que hay un reflujo que es fisiológico, ¿okay? Pero pasa rápido? Entonces, por ejemplo, se probó en hombres. Con hombres, cuando no llevaban el cinturón, cuando se intentó verificar cuál era el tiempo de reflujo, el tiempo de permanencia del ácido en estructuras esofágicas, lo que se identificó fue que sin llevar cinturón, el ácido permanecía por 21 segundos. 21 segundos este ácido subía, pero luego bajaba por 21 segundos. Pero ahora, poniendo el cinturón, ¿y qué estamos haciendo cuando nos ponemos el cinturón? Aumentando la presión intraabdominal. Al ponerse el cinturón, este tiempo de reflujo saltó de 21 segundos a 80 segundos. Otra vez, en hombres se probó, hombres que tenían reflujo, cuando llevaban el cinturón, ¿cuál era el tiempo de reflujo? Y lo compararon con estos mismos hombres cuando no llevaban cinturón. Y que se ha identificado que sin llevar cinturón, este reflujo, que se acerca más a lo que sería fisiológico, era de 21 segundos y luego ya el sistema se regulaba. Pero llevando cinturón, esto se multiplicaba por 4. 81 segundos. Entonces, el daño en la pared del esófago, el daño en la mucosa esofágica era mucho mayor, mucho más importante. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque otra vez estamos hablando de que este aumento de la presión intraabdominal le va a impedir el diafragma de bajar de forma eficiente, y si no puede bajar de forma eficiente no se puede cerrar bien el esfínter esofágico inferior. Entonces ahí los prazoles, el omeprazol, cualquier cosa así, o los inhibidores de bomba de protones no serán tan eficientes cuanto nos gustaría. ¿Por qué no serán tan eficientes? Porque no es un problema en la estructura, no es un problema morfológico, es un problema del fallo mecánico por las regulaciones internas del sistema. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Se entiende más o menos? Podríamos poner ahí otras condiciones, ¿ok? Cualquier condición que aumente la presión intraabdominal. El estreñimiento fue una, el cinturón fue otra, cualquier cosa en este sentido. El corsé, hay gente que lleva el corsé, ¿no? Me pongo un corsé ahí, va a producir la misma respuesta, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que para empezar a trabajar esta condición, tenemos que empezar a ocuparnos de dos cosas. Primero, esto que está aquí arriba, ¿es capaz de abrir?
Segundo, esto que está aquí abajo está libre, sin aumento de presiones inadecuadas y me permite el descenso del diafragma. Tercero, si el tiempo ventilatorio, el tiempo respiratorio, está coordinado con las actividades periféricas, con las actividades de los miembros superiores. ¿No? Porque si yo estoy aquí, voy al pilates, voy al gimnasio, entonces ahora voy a hacer un ejercicio de subir brazos. No, ¿por qué no? Porque cuando haces esto, pierdes toda la regulación del centro, pero es toda la estabilidad del centro, pero es toda la regulación de los esfínteres. Cuando sube los brazos, intenta soplar, pero es toda la regulación de los esfínteres, aún más si está en carga. Y empieza a haber cambios importantes en este cierre. ¿Ok? Vamos más o menos bien hasta ahí, entonces, dale. ¿Y por qué esto nos importa? Bueno, nos importa por varios motivos, además de la sintomatología del paciente. Nos importa porque, primero, va a empezar a generar hiperactividad del sistema de mucosas. El reflujo va a empezar a generar hiperactividad del sistema de mucosas porque en el esófago tenemos mucosa y el sistema de mucosas se comunica, ¿no? Sabemos que hay el gut-associated lymphoid tissue, que es el del intestino, el bronchial-associated lymphoid tissue, que es de los bronquios, el nasal-associated lymphoid tissue, que es de la nariz, el SALT, que es el skin-associated lymphoid tissue, el BALT, que es el vaginal-associated lymphoid tissue. Los tejidos linfoides se comunican. Cuando tenemos reflujo, lo que tenemos es un aumento de la toxicidad interna, un aumento de la respuesta inflamatoria de esta mucosa esofágica, y eso, mantenido en el tiempo, va a empezar a producir no solo un aumento de la actividad del sistema inmunitario local, pero también un aumento de producción de marcadores inflamatorios y un aumento de la sensibilidad, ¿veis ahí arriba? De la sensibilidad de las estructuras que están relacionadas a esta zona. ¿Vale? Un aumento de la sensibilidad de las estructuras que están localizadas en esta zona. Ok. ¿Por qué me interesa saber eso? Que va a haber un aumento de la actividad inmunitaria local primero, un aumento de la actividad del sistema de mucosas. Bueno, primero, si empiezo a tener un aumento de la sensibilidad local, si empiezo a tener un aumento de la reactividad del sistema de mucosas, lo que pasa es que el sistema inmunitario tiene inervación simpática. Entonces, a mediano y largo plazo, lo que va a pasar es que yo empiezo a tener un aumento de la actividad simpática local. ¿Okay? Luis, esta actividad simpática local de la cual estamos hablando, ¿de dónde viene? Viene de aquí, chatos. Viene de aquí. Esta hiperactividad del sistema simpático local viene de este circuito. ¿Qué es lo que vemos ahí? Si veis ahí, tenemos aquí dos segmentos medulares o dos segmentos metaméricos, como quieras ver. Es increíble, Daria, como si os habéis recordado, no sé si os recordáis cómo empecé el directo cansado, ¿no? Porque me voy despertando muy temprano, porque hay algunas otras cosas que cumplir. Pero ves, mientras vamos hablando, parece que el cuerpo va agarrando energía y luego ya estás hablando y te vas pasando de la hora y todo. Bueno, esto es el principal signo, la principal señal de que a alguien le gusta lo que está haciendo es justo esto, ¿no? Cuando empieza a hablar de lo que imparte, de lo que estudia, se va energizando y no al revés. Entonces, bien, empezamos a tener un aumento de la sensibilidad del sistema local. Ok. Este aumento de sensibilidad del sistema local viene a la raíz del aumento de la actividad del sistema de mucosas. El sistema de mucosas tiene inervación simpática, el sistema inmunitario. Y también vamos a tener un aumento del disparo de los nociceptores locales que van a empezar a enviar información al cuerno posterior de la médula espinal. Ok, y esta inervación simpática que va a hacer la inervación del estómago ahí, de la parte terminal del esófago, ¿de dónde sale? Sale de los segmentos medulares desde T5 hasta T10 o T5 hasta T9, dependiendo de la referencia que utilices, ¿vale? Y es muy curioso
Porque si te das cuenta, el estómago o la unión esófago-gástrica estará aquí abajo, pero estamos hablando de un segmento que está aquí arriba, más o menos a este nivel. Estamos hablando de T5, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta inervación? Se hace así, como lo ves ahí en la pantalla. Entonces, lo que ves aquí, en este primer circulito, que vemos ahí la parte torácica de la médula espinal, ves ahí el asta lateral de la médula espinal, ves ahí el cuerno dorsal, ves ahí la parte ventral del segmento metamérico, y vas a ver ahí una línea roja saliendo por la parte ventral, por la rama ventral, y esta línea roja, si os dais cuenta, va a pasar por este segmento medular de este mismo nivel, por este ganglio laterovertebral de este mismo nivel, sin hacer sinapsis. Sin hacer sinapsis, ¿qué significa, Luis? Yo paso por ahí, pero no me conecto ahí. ¿Ok? Entonces paso por ahí sin comunicarme con esta zona, salgo por la rama ventral, entro en lo que se llama rama comunicante blanco o rama comunicante blanca, paso por la rama comunicante blanca, paso por el ganglio laterovertebral, como ves ahí en la pantalla, esta bolita que está dibujada, bajo y voy a salir para encontrarme más o menos aquí en esta zona, ahí ahora más bajo, salgo aquí de arriba más o menos, de la espalda, ¿no? Vengo haciendo este recorrido y voy a llegar más o menos aquí, donde sería el ganglio celíaco. En el ganglio celíaco, llamamos esto de ganglio prevertebral o preaórtico. En el ganglio celíaco, lo que voy a hacer es conectarme con una otra neurona que va a llevar esta información hasta el esófago, que va a llevar esta información al estómago. ¿Ok? Este ahí es el dibujo simpático que tenemos. No llega a ser un arco reflejo, Laura, porque esta ahí es solo la ruta de salida. ¿Ok? Es solo la ruta de salida. La ruta de entrada no tenemos ahí. Entonces, lo que estás mirando ahí es la ruta del sistema simpático que va al sistema gastrointestinal, en este caso, que va a esta zona esófago-gástrica. Vale. Y entonces, lo que empieza a pasar es que empieza a haber un disparo simpático aumentado para esta zona y un disparo simpático aumentado para esta zona. Empieza a poner la zona un poco más sensible, un poco más molesta, con menos oxígeno local, con más modificaciones de los tejidos locales, con incluso posturas de protección. Vale. Y entonces vamos a imaginar lo siguiente. Si yo estoy teniendo, vamos a volver a esta foto, si yo estoy teniendo dificultad de cerrar eso, me está quemando, lo estoy teniendo reflujo, me está molestando, ¿cuál es la postura natural que uno suele asumir? ¿Cuál es la postura natural que uno suele asumir cuando empieza a tener estas molestias en esta zona que suben y pueden manifestarse en diferentes lugares? ¿Cuál es la postura natural? Que es una postura de protección para evitar este contacto, para evitar esta sensación. ¿Cuál es la postura natural? Tirarse hacia adelante o tirarse hacia atrás. ¿Qué opináis? Esto un niño no, los bebés te enseñan esto. Tirarse hacia atrás. No vamos adelante, no encorvas más, te abres. Pero ¿cómo? ¿Por qué me abro más? Porque yo necesito alejar el estómago del esófago. Si yo necesito alejar el estómago del esófago, ¿qué voy a hacer? Voy a
tirarme más hacia atrás, porque yo necesito bajar esto y necesito subir eso. Madre mía, esta camiseta me deja pareciendo que soy dos. ¿Vale? Entonces, en la postura natural, cuando uno tiene reflujo, vais a hacer esto. ¿Ya habéis visto a alguien con reflujo y con eructos? Me está quemando, hacer esto, ay, me está quemando. No es, me está quemando, me está quemando, me está quemando, ay, me está quemando. Y ahí levanta, intenta eructar, intenta eliminar aire, intenta aislar eso. Es el mismo síntoma de un bebé. Un bebé está estreñido y el bebé empieza a tener reflujo, el bebé no se cierra, el bebé se estira para intentar huir del estímulo. Intenta bajar el estómago tirando de la pelvis hacia adelante, intenta tirar del esófago intentando subir eso. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la postura natural cuando estamos teniendo esta agresión, cuando estamos teniendo estos síntomas, estos comportamientos? Una postura de hiperextensión. Hiperextensión. Flexión va a exacerbar el reflujo, perfecto. ¿Vale? Entonces, fijaros, no es raro que veamos personas en el gimnasio que sufren con reflujo, que cuando van a intentar hacer ejercicios abdominales, cuando van a hacer los ejercicios abdominales, ¿qué les pasa? Empieza a darles reflujo, ¿no? O ejercicios de mucha fuerza, empieza a darles reflujo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la postura de adaptación suele ser esta hiperextensión. Okay. La hiperextensión no va a generar una hiperlordosis. No va a generar una hiperlordosis. Una persona o tiene hiperlordosis o no tiene. La hiperlordosis es estructural, no viene a la raíz del reflujo. Lo que va a generar el reflujo es hiperactividad de la transición toracolumbar. Eso sí, hiperactividad de la transición toracolumbar. Y esta hiperactividad de la transición toracolumbar para nosotros es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque la posición más reflexógena que tenemos para la actividad simpática es la hiperextensión. Entonces, cuando estoy con esta pérdida de control en esta zona, lo que pasa es que, además del compromiso de la presión intraabdominal, cuanto más hiperextensión tengo, más suele ser reflexógeno esto para el sistema simpático, es decir, más suele aumentar la carga para el sistema simpático, la tasa de disparo del sistema simpático. ¿Qué significa eso? Que esta hipersensibilidad, que esta agresión al sistema de mucosas puede empeorar a la raíz de esta mala adaptación. Y claro, ya no puedo alimentarme tanto, porque el estómago ya no puede estirarse tanto, y como menos, eventualmente puedo tener quemazones del tórax, eventualmente puedo tener tos crónica, puedo tener cambios de la voz, puedo tener un dolor torácico no cardíaco de origen esofágica, puedo tener irritaciones de la garganta, alteraciones del sueño, una sensación como si hubiera una bola, un globo en la garganta, ¿no? Que llamamos esto de globus. Puedo tener disfagia o dinofagia, puedo tener pérdida de peso, bueno, puedo tener un montón de cosas ahí, ¿okay? Entonces, estas malas adaptaciones nos van llevando a cambios posturales, que lo vas a ver cuando hagas la exploración postural de tus pacientes y lo vas a ver cuando le pidas para hacer respiraciones. ¿Okay? Le vas a ver cuando le pidas para hacer respiración, porque va a haber un cambio en la dinámica ventilatoria. O el tórax no se va a abrir tanto, o no va a bajar tanto el diafragma, no va a haber un buen movimiento diafragmático. Aquí abajo, de hecho, hay muchos artículos publicados hablando de la influencia de respiraciones con un patrón más diafragmático en el esófago, en la gastritis, en el reflujo, ¿vale? Y muchos de ellos con resultados muy positivos, ¿okay? Entonces, el contexto es el rey, y en este contexto estamos teniendo cambios en la presión intraabdominal, posiblemente cambios en la presión intratorácica, modificación del comportamiento de nuestro mejor regulador, nuestra mejor bomba de presión, que es el diafragma, y luego esto genera adaptaciones posturales. Ahora imagínate que esta persona va
al pilates, va al gimnasio, va a cualquier lugar y uno no está enterado de todo esto que está pasando y trabaja mucho con ejercicios de extensión. Como ves, hay muchas personas que llegan al consultorio, ves estas personas que llegan al consultorio con una postura más de soldado, ¿no? Esta postura de hiperextensión, un supertono de los músculos posturales, de los espinales, y que llegan con el síntoma de reflujo asociado. Probablemente tenemos algún problema ahí en esta regulación, ¿okay? Y ahí hay que entender si hay una modificación del comportamiento tóraco-abdominal, si hay una modificación de la coordinación de los movimientos respiratorios con los movimientos de los miembros superiores, porque esto va a influir mucho. Una prueba sencilla que se puede hacer o que se puede ver cuando llega este tipo de paciente y que sabemos que es fundamental para nuestra funcionalidad en la rutina, en la vida diaria, es cuando tenemos que empujar, por ejemplo, cuando tenemos que empujar una puerta o algo que es muy pesado. ¿Qué solemos hacer cuando vamos a empujar algo que es muy pesado? Lo primero que hacemos es cerrar la glotis, hacemos una apnea, frenamos la respiración y ahí empujamos. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué empujamos cuando estamos en apnea? ¿Por qué empujamos cuando estamos con la glotis cerrada? Porque el cierre del tronco nos da más fuerza, ¿okay? Cuando esto se comporta de manera adecuada, el cuerpo se regula del centro a la periferia. Jamás sacrifiques el centro por la periferia, que se suele hacer todos los días en el gimnasio, en el CrossFit y en varios otros lugares. Jamás sacrifiques el centro por la periferia. Es lo que más se hace cuando vemos estas personas entrenando, intentando buscar mejores condiciones para su cuerpo, para su vida o para lo que sea. Entonces hay un componente postural importante ahí en este contexto, ¿vale? El circuito central, la lata cerrada, estos segmentos que tenemos aquí, son un importante soporte al sistema esquelético, ¿no? Y de esto hablamos varias veces. Esta presión positiva interna, cuando somos capaces de cerrarla aquí dentro y aumentarla respecto a la presión atmosférica, que entramos en apnea, esto nos da más fuerza para tomar acción. Bien, seguimos, que ya vamos de camino al final. Ahora, estos síntomas pueden manifestarse en otras zonas y vas a ver de forma muy clara. Entonces, si recibes un paciente que viene con reflujo, con esta historia de reflujo, no es una lesión esofágica, no es una lesión erosiva, cuando le pides que saque la camiseta, déjame hacer la exploración física. Vamos a hacer la exploración física. Saca la camiseta, ya vas a hacer la exploración postural. Probablemente vayas a ver una línea de transición en la charnela dorsolumbar, en la transición toracolumbar, un poco más marcada. Cuando le pidas algunas pruebas de movimiento, probablemente ahí tenga una zona de hipersolicitud. Y cuando vayas a los segmentos torácicos, desde T5 hasta T9, cuando le aprietes o cuando investigues la piel en esta zona, es muy probable que veas un cambio en el tono de la piel, un cambio en la coloración de la piel, un cambio en la nutrición de la piel. Tal vez vea una piel un poco más pegada a los tejidos subcutáneos. Entonces vas a ver una característica distinta. A veces ves más pelos en esta zona, a veces un poco más de vascularizaciones en esta zona. ¿Y esto por qué pasa? Justo porque hay este aumento de actividad neuronal en esta zona que va a empezar a generar compromisos en la vascularización local e incluso va a empezar a generar compromisos en la sensibilidad local. Muchos terapeutas, por ejemplo, utilizan pruebas de irritación de estos tejidos para poder identificar, déjame ver si hay un reflejo viscerosomático que está afectando esta zona. Y ahí se manipula esta zona. El tema es que manipular esta zona no tiene mucho sentido cuando hablamos de corregir el trastorno, de corregir la disfunción. ¿Por qué? Porque esta zona no está produciendo la mala adaptación. Esta zona está recibiendo los efectos desadaptativos de la desadaptación, de esta mala función. Entonces no tiene mucho sentido intentar corregir eso a través de la columna torácica. Y es muy posible
incluso probable que esto vaya a generar otros cambios, porque el reflujo, por ejemplo, es un facilitador tremendo del bruxismo. ¿Okay? Esta toxicidad interna, este aumento de la respuesta inflamatoria que tenemos, este aumento de la agresión sobre la mucosa esofágica, suele aumentar el riesgo de que esta persona venga a bruxar en el futuro, incluso un aumento de prevalencia de condiciones orofaciales, incluso de dolor orofacial en estas personas. Puede generar modificaciones cardíacas, sí, pero lo más común son alteraciones del sueño y alteraciones del sistema masticatorio, en este caso como el bruxismo. Y veis, ¿por qué puede ser que esto vaya a afectar circuitos más elevados? Bueno, primero, no tenemos aquí imágenes, estamos mirando las imágenes que van a la médula espinal. Estas imágenes son del simpático y de la información somática que se lleva a la médula espinal, pero hay un otro nervio que está ahí haciendo el revestimiento del estómago, el revestimiento del esófago, que es el vago, y el vago, ahí en este contexto, está llevando esta información directamente al tronco encefálico, está haciendo las adaptaciones necesarias que el cuerpo le está pidiendo. ¿Qué es lo que el cuerpo le está pidiendo cuando tenemos esa situación? Normalmente lo que va a pasar es que el vago baja, la actividad parasimpática baja, y lo que sube es la actividad simpática. ¿Más correlación que causalidad? Totalmente correlación. Philip, totalmente correlación, porque causalidad ahí es complicadísimo que podamos inferir causalidad. Totalmente correcto. ¿Vale? Entonces, tenemos el vago generando informaciones por una vía, tenemos el sistema simpático recibiendo informaciones por otra vía, y tendríamos que sumar ahí una otra vía, que es una vía que va directamente a las cervicales, que ahí es la vía de los nervios sensitivos del diafragma. Y los nervios sensitivos del diafragma, principalmente los nervios que están localizados en el centro frénico, en la parte central del diafragma, porque la parte lateral del diafragma, que es más muscular, esta parte está inervada por los segmentos torácicos, ¿vale? No está inervada por las cervicales, pero la parte del centro frénico sí. Entonces, cuando hay irritación del centro frénico, lo que suele pasar, y ahí hay irritación del centro frénico por el tema del esófago y del estómago, lo que suele pasar es que esta información sube por una vía sensitiva frénica y va a empezar a producir cambios en zonas cervicales. Entonces tenemos ahí tres vías de información que se están gestionando a la vez, que lo que van a producir a mediano y largo plazo es modificaciones del comportamiento local, aumento de la actividad del sistema inmunitario, aumento de la actividad del sistema simpático, tal vez dolores interescapulares, modificación del comportamiento motor de los miembros superiores, principalmente en este contexto, modificación de los comportamientos ventilatorios, probablemente alteraciones posturales importantes, no la alteración postural generando esto, sino eso generando la alteración postural es lo más común. ¿Por qué? Porque el sistema interno es prioridad 1 respecto al sistema externo. ¿Okay? Las vísceras son informadores mucho más potentes que el sistema proprioceptivo o que el sistema somático periférico. Entonces, lo más probable es que las vísceras estén generando cambios en la estructura postural periférica, ¿vale? Y más que esto, vamos a empezar a tener lo que llamamos de sensibilización cruzada. Y esta sensibilización cruzada ocurre también, ahora voy a poner aquí otra parte del sistema simpático, porque antes habíamos visto esta parte. ¿Okay? Que la información sale de la columna torácica, pasa por el ganglio del mismo nivel, sin hacer sinapsis, baja y va a hacer sinapsis en el ganglio prevertebral, que está más abajo, ganglio preaórtico que está más abajo. Y en este caso, ganglio celíaco, mesentérico superior, lo que sea, y ahí la información va a la víscera. Pero la ruta sensorial sería la misma, solo que aquí tenemos una flecha de bajada, la ruta sensorial sería una flecha de subida. Entonces, esto subiría por este mismo camino, solo que sin hacer sinapsis en este ganglio, sube, va a entrar por el cuerno posterior de la médula espinal y entrando por el cuerno posterior va a informar las sensaciones que están ocurriendo en este segmento a la columna, al segmento medular de la columna correspondiente. ¿Okay? Entonces, fijaros, imaginamos que este primer disco que vemos aquí sea
T5, ¿vale? Y ahora vamos a poner otro disco aquí, que es este aquí. Entonces imaginamos que este aquí es el mismo T5, una parte de esta información de este T5 fue hacia abajo, pero ahora vemos que puede ser que una parte de la misma información que sale de este segmento vaya hacia arriba. Imaginemos que es el mismo segmento T5, antes estábamos mirando qué es lo que generaba hacia abajo, ahora imaginemos que esta misma zona puede estar generando inervación que va hacia arriba. ¿Okay? La información sensorial, la información sensitiva, la información nociceptiva se estaba entregando a este segmento a través del cuerno dorsal de la médula espinal. ¿Okay? Esto entra ahí, pum, por la rama sensorial. La rama sensorial determina el comportamiento de la rama motora. Antes estábamos mirando una neurona que bajaba, pero de este mismo segmento puede salir una neurona que sube. Y esta misma neurona que sube, por ejemplo, es la neurona que puede compartir este mismo segmento metamérico con las informaciones que vienen de abajo. Esta misma neurona es la neurona, por ejemplo, que va a hacer la inervación de estructuras en el cráneo. De estructuras en la parte posterior, si estamos hablando del ganglio estrellado, o de las estructuras de la parte anteromedial, si estamos hablando del ganglio cervical superior. Entonces, tenemos una convergencia de informaciones a un mismo segmento, y este mismo segmento puede empezar a responder diferente, de forma alterada, empezando a enviar impulsos de manera inadecuada a otras zonas que no tienen nada que ver con el estómago. Entonces el paciente empieza a sentir síntomas en zonas que no tienen nada que ver con el estómago, pero esta información puede estar viniendo directamente del reflujo que este paciente está sufriendo, y puede ser un reflujo incluso asintomático, que lo único que va es asintomático en el sentido de quemazón. Lo único que se va a percibir son otras cosas: alteración de la voz, tos crónica, esta sensación de que hay un globo, una bola en la garganta, irritación, disturbios del sueño, algo en este sentido. Puede ser que la quemazón incluso ni se la perciba, ¿vale? Entonces esto puede empezar a generar cambios más arriba. ¿Y por qué es importante entender todo esto que estamos hablando, Luis? Porque todo esto que estamos hablando va a generar aumento de la actividad simpática, disminución de la actividad parasimpática. ¿Qué es lo que vas a identificar en el diagnóstico? Aumento de la actividad simpática, disminución de la actividad parasimpática. ¿Y qué es lo que te va a indicar el curso clínico? ¿Cómo deberías tratar a esta persona? Tu capacidad de conectar puntos, tu capacidad de unir elementos. Todo esto que hemos hablado hoy parte del principio del modelo de la lata de Mary Massery, que considera que para esta buena función endocrina, metabólica, gastrointestinal, cardiopulmonar que tenemos en el tronco, dependemos de la regulación de los volúmenes presóricos de lo que sería nuestra lata. ¿Y qué es la lata? Aquí en la parte de arriba tendríamos la glotis, aquí en la parte de abajo tendríamos el suelo pélvico, aquí en el centro tendríamos el diafragma, y todo lo demás serían de estructuras torácicas y abdominales, y cualquier modificación aquí o aquí, al generar estos cambios, puede ser un posible elemento productor de reflujo que, al tratar con medicación, probablemente vamos a tener una respuesta muy pobre para estos pacientes. ¿Ok? Entonces, además de la modificación del comportamiento, del estilo de vida, del control de las presiones abdominales, del bloating abdominal, la hinchazón abdominal, la postura también puede informarnos mucho respecto a esta condición. Probablemente, si ya sufre por mucho tiempo, es una persona que tendrá dificultad de ponerse en cuclillas, que tendrá hiperactivación de la zona de transición toracolumbar, y lo que tenemos que buscar ahí es el reequilibrio de estas presiones abdominotorácicas. Cuando uno piense, entonces lo que tengo que trabajar es la parte mecánica abdominotorácica, eventualmente no, eventualmente tendrás que trabajar el SIBO, eventualmente tendrás que trabajar los gases, eventualmente tendrás que trabajar el estreñimiento, eventualmente tendrás que trabajar condiciones obstructivas o restrictivas pulmonares del tórax, eventualmente es la coordinación del diafragma y de los músculos accesorios. Depende del contexto. Tienes que saber valorar todo esto para entender qué es lo que está generando el cambio de presión,
para que yo pueda resolver esto, permitir al diafragma que pueda volver a hacer su papel regulador de forma eficiente y al empezar a hacer otra vez su papel de forma eficiente para que pueda volver a ser el más importante regulador de presiones del cuerpo. Y ahí permitir el cierre del esfínter y ahí permitir la eliminación de estos disturbios gastroesofágicos. ¿Ok? Entonces, en parte, todo eso depende de estas regulaciones presóricas. Entonces, no es tanto meter la mano, sino que entender qué es lo que puede estar generando los cambios presóricos y después de corregidos los trastornos o las disfunciones, si es necesario implementar un tratamiento, un plan motor, una reorganización motora y se reincorpora algo en un sentido motor. ¿Entendido eso? Entonces, pruebas de movimiento con respiración te pueden valer, las pruebas respiratorias que están validadas también te pueden valer y lo más importante para los profesionales es que cuando llegue este tipo de paciente va a haber modificaciones en los tejidos de la zona epigástrica, de la zona de la transición toracolumbar, de la zona torácica, posiblemente de la zona cervical y síntomas asociados, ¿ok? Y nosotros no corregimos partes, optimizamos sistemas. Esto es lo que hacemos, ¿vale? Vamos a ver las preguntas. Hola, doctora Liliana Cugia, mejor médico integrativo de Bogotá. ¿Cómo trabajar al paciente cuando hay hernia lumbar del 4 y 5 grado 3 y rectificación lumbar? Pues, hernia lumbar, saber es poder. Hernia lumbar probablemente cualquier persona que haya superado los 35 años lo tenga, no es un problema. Rectificación tampoco es un problema. No hay que trabajar ni la hernia ni la rectificación. Lo que hay que identificar es por qué duele. Yo tengo hernia, tengo fractura de L5 y tengo rectificación lumbar, solo que no tengo dolor. Entonces, ¿qué es lo que cambia? De mi estructura para la estructura de tu paciente, de mi funcionamiento para el funcionamiento de tu paciente. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Si a los 40 años, a los 50 años, 50% de las personas van a tener hernia y en un 5% van a sufrir dolor por la hernia, la pregunta es, no puede ser cómo trato la hernia. La pregunta tiene que ser, ¿por qué estos 5% no se adaptan como los demás 95%, como los demás 45%? ¿Vale? Cuando el trigger es emocional, ¿has visto si va a mediar con algún esquema específico del aumento de la presión intraabdominal? Cuando el trigger es emocional, en general hay un cambio importante en la mecánica del diafragma. Y ahí con el cambio de la mecánica del diafragma, probablemente la presión intraabdominal se va a cambiar también. Si no es por el estrés, porque hay una doble vía. Cuando el trigger es emocional, puede ser el estrés cambiando la química en sí mismo. Y si es el estrés cambiando la química, ya no es una función de la válvula, sino de la química y tal cual, de la producción de ácido y todo eso. Pero si el cambio es por la función respiratoria, si el cambio es por la función mecánica, ahí va a haber seguramente un cambio a la presión intraabdominal. Sí. Hoy es el cumpleaños de nuestro soporte. @IsabelCR Moura. Felicidades, cumples 43 años hoy. ¡Qué máquina eres! Madre mía, ya te felicité hoy por la tarde, te felicito otra vez ahora por la noche. Felicidades. Por 43 más, ¿no? Y después cuando lleguen 43 más, por 43 más. ¿Cómo se trabaja una dermatitis en el ombligo? Pues no tengo ni idea. Suka. Realmente muy iluminador. Gracias, sanación holística. ¿Puedes recomendar a un profesional de Buenos Aires, Argentina? Tengo reflujo tremendo, no duermo y tos todo el día. Puedo recomendar un par de ellos. Hay profesionales muy buenos en Buenos Aires, muy buenos. Envíale un mensaje al soporte, que es @IsabelCR Moura, y ella seguramente te puede ayudar. Hay un montón de felicitaciones al soporte. ¡Felicidades, soporte!
¿Es posible confundir dolor lumbar con dolor renal? Una médica nefróloga me dijo que no, duelen los riñones. Dolor de origen renal, ¿no? Los ureteres duelen un montón. Se puede confundir, obviamente se puede confundir. No es común de confundirse porque es muy fácil identificar. La zona es semejante, pero es muy fácil identificar si es un dolor de origen renal o no. Hay una prueba muy sencilla, o sea, test de Murphy. Apoyas la mano ahí sobre, ahí en la zona de los riñones, aquí la columna, hay el ángulo de la costilla aquí, vas a ver aquí las últimas costillas, y aquí hay un ángulo entre la columna y las últimas costillas, ¿no? El ángulo costovertebral se llama. Entonces, en este ángulo, aquí, en general, por detrás de esto están los riñones. Entonces, ¿qué haces? Apoyas una mano ahí y le das un golpe. ¡Pau! Un golpe fuerte en esta zona. ¡Pau! Si el paciente salta, se va al techo y vuelve, es muy probable que el problema sea los riñones. La inspiración del brazo de arriba se favorecerá la disminución del reflujo. Si esta persona tiene un problema en la coordinación del movimiento, sí. Si no tiene ningún tipo de problema en este sentido, será otra cosa. El soporte más amable del mundo. ¿Está relacionado el reflujo y la contractura cervical? Muy posiblemente sí. Es un posible generador de contracturas cervicales porque hay una sobrecarga de la información del diafragma, pero también puede ser un generador de sobrecarga de contracturas para la zona interescapular. ¿Okay? Solo que ahí es la zona central tal cual, la zona central interescapular, lo más probable. Insisto con saber si vas a hablar de hernia hiatal. No. Su posible relación con escoliosis, que yo sepa, ninguna. Pero es que yo sepa, habría que estudiarlo. ¿Okay? Hay ejercicios que se pueden realizar para regular el correcto funcionamiento del diafragma. Un montón. Primero, para hacer cualquier ejercicio tienes que sacar un diagnóstico. Ese es el punto número 1. Si no hay diagnóstico de qué es lo que está mal, da igual hacer ejercicios. ¿Vale? Entonces, sí, después de sacar un diagnóstico y entender qué es lo que está funcionando mal, hay ejercicios de corrección. El apoyo a la SNA, por este caso con terapias mecánicas, hoy tiene sentido. Si hay modificaciones mecánicas, tiene todo el sentido. Porque el SNA estará mal adaptado por las modificaciones mecánicas. Entonces, como yo no voy a tratar la respuesta por la respuesta sería intentar, por ejemplo, hacer una electroestimulación del sistema autónomo. ¿Qué voy a cambiar? Nada, sigue todo igual, pero puedo cambiar síntomas. ¿Okay? En este contexto que hablamos tiene todo el sentido. El cambio mecánico para poder favorecer la función del sistema autónomo. Incluso porque ahí estamos hablando solamente del estómago. Podríamos estar hablando de todo el sistema de retorno venoso que va del abdomen al tórax, que debería apoyar también esta regulación del sistema autónomo. ¿Okay? Ahí en este contexto tiene sentido, sí. Yo tuve fracturas de transversas lumbares 3-4 en el año 2000 y no he tenido dolor. Hasta hace 1 o 2 meses que tengo un pinche en el lado derecho. Yo sé que no es por las lesiones antiguas, no tiene nada que ver con las lesiones antiguas. Voy a nadar, lo haces muy bien, lo hace muy bien. Me gustaría hacerlo también. Siempre está recomendada la inclinación en la cama para dormir y la cena pronto para el reflujo. Seguro. ¿Tiene relaciones con contracturas en el cuerpo? ¿Todo el cuerpo? No. No. En zonas específicas sí. ¿Vale? Muy bien. Terminamos por hoy. Creo que terminamos por hoy. Breathing goes with movement. Sí, la respiración va con el movimiento. Estos son los estudios de hoy para el directo. Apunta a esto. No corregimos partes, optimizamos sistemas. Me pareció increíble la frase, ¿no? No es mía la frase, es de Mary Massey. ¿Cuáles serían las pautas para pacientes con reflujo aparte de las dietas y horarios de comida?
Hay un montón de pautas para pacientes con reflujos. Ahí depende un poco más del contexto. La intensidad del ejercicio físico, no ser sedentario, menos tiempo sentado, evitar ejercicios físicos intensos, sin cinturón, ahí hay un montón. Trabajo diafragmático, trabajo respiratorio. Fisiocal, Fútbol Fits. Buenas tardes para todos, doctor Gonzaga. Mil gracias por sus apreciaciones en estos temas. Me han servido para orientar varios procedimientos de nuevo. Gracias. Fantástico, máquina. A ver si me faltó algo. Esto aquí es más para quien trabaja con la parte de readaptación funcional o de rehabilitación, que las presiones internas crean lo que llamamos de fuerza funcional. ¿Okay? Y esta fuerza funcional es justo lo que hemos hablado de cuando voy a hacer un esfuerzo, me pongo en apnea, cierro la glotis, cierro el suelo pélvico y empujo para crear esta fuerza funcional. Entonces esta coordinación es fundamental incluso para poder generar fuerza y buenas palancas mecánicas. Ok, creo que de lo que había apuntado, creo que lo he dicho todo. La betaina con ácido clorhídrico podría evitar reflujo, ni idea. Soy Juan Manuel Ceceña, saludos Juan. La autora Mary Massery. Puede haber también una causa infecciosa o parasitaria para el reflujo. Bueno, si hay para el reflujo, ahí no es un tema mecánico. No corregimos partes. ¿Qué es lo que hacemos? Optimizamos sistemas. Okay. Muy bien. Fantástico, máquinas. Voy por la ducha de Alice. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Estoy intentando encontrar un horario, probablemente será casi de madrugada, para poder contestar las dudas que tengo pendientes de nuestros alumnos, ¿vale? Yo les prometo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Es que ahora con el tema de Ruby embarazada de 2, su capacidad de resolver cosas ha bajado a la mitad. Y mi responsabilidad de abarcar más cosas ha llegado al doble. Entonces el entrenamiento para el Iron va por mitad, muchas cosas van por mitad, hasta que podamos organizarlo todo un poco mejor. ¿Ok? Muchas gracias, Luis. Todo lo que has explicado me resultó útil para atender a mis alumnos con problemas de bruxismo y más. Siempre se optimiza el sistema. Gracias, Sil. Preguntas correctas. Gracias, Luis, desde Argentina. Fantástico. Muy bien. Soporte. Felicidades otra vez. Un enorme abrazo a todos. Un enorme abrazo a todas. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho, máquinas.